Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio, el invitado especial del mes. En esta ocasión tenemos una institución invitada que tiene que ver con la salud mental de los colombianos. Y estamos hablando de la Asociación Colombiana de Bipolares. Esta es una enfermedad mental dentro de una gama de enfermedades mentales, pero que tiene una importancia por la presencia en la población, no solamente colombiana, sino en la población mundial. Y hoy tenemos precisamente de invitado a su director científico, el doctor Nicolás Rodríguez. Doctor, bienvenido al canal Salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Es importante esta invitación para la comunidad porque esta es una enfermedad que es como silenciosa. Háblenos un poco y entremos en materia. Este programa se trata de dar pedagogía social, de poder ilustrar a la ciudadanía en general sobre los distintos temas de salud, en este caso la salud mental. ¿Qué es esto de un trastorno afectivo bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad que se caracteriza por una disregulación a nivel emocional. Esta disregulación parte de unas alteraciones que se dan a nivel neuroquímico cerebral, donde ciertos neurotransmisores comienzan a funcionar de una manera normal en ciertos circuitos cerebrales, sobre todo lo que es corteza prefrontal, sistema límbico y otras estructuras, la amígdala. Y en ese momento que se da esta alteración, esto genera los cambios afectivos o los síntomas que adicionalmente, entre más tiempo dure esta alteración y más severa sea, pues hay mayor riesgo de que pueda haber daño neuronal. Para bajar este tema, doctor, y perdón lo interrumpo, para bajarlo al lenguaje social, popular, comunitario, corriente, cuéntenos cómo se manifiesta eso, qué implica eso en un lenguaje corriente en un paciente. Bueno. Entonces, partimos de esta alteración neuroquímica y esto solo se presenta por periodos de tiempo o episodios. Esto quiere decir que la persona no todo el tiempo está en crisis, sino que de un momento a otro el cerebro comienza a generar esta cascada y se generan los síntomas. Por lo general, los episodios tienen dos tipos de episodios, que son los que son de exaltación o hacia arriba, que es la hipomanía, la manía, donde se presenta una euforia, una felicidad excesiva o irritabilidad que está presente la mayor parte del tiempo, con un aumento de la actividad, disminución de la necesidad de dormir, necesidad de hacer muchas actividades, disminución del cansancio, y en sus episodios más severos o en la parte más severa, ya la persona puede llegar a presentar una desconexión con la realidad y tener ideas delirantes, ya sea paranoides, persecutorias o de megalomanía, muy congruentes con el estado de ánimo. Y los otros subtipos de episodios, que son los que son hacia abajo, es donde predomina más la tristeza, pero es una tristeza que está presente casi todo el tiempo, una gran inhibición motora, una gran dificultad para iniciar, empezar actividades, un descuido en el autocuidado, en todas mis actividades básicas. Y también pueden haber alteraciones del sueño, del apetito, y en su estadio más severo también pueden haber síntomas de desconexión con la realidad, como también ideas delirantes. Pero las ideas delirantes de la depresión son más de contenido negativo, de culpa, de ruina, minusvalía. Y estos son como los episodios más frecuentes. Es importante aclarar que son episodios. Una persona no todo el tiempo tiene síntomas y hay que diferenciar muy bien cuándo es una crisis y cuándo es una respuesta emocional normal. Esa era la pregunta, doctor, porque pues creo que todos sentimos momentos de alegría y también por episodios de la vida cotidiana, pero también momentos de depresión, de tristeza, digamos. ¿Y cómo saber uno si realmente está presentando un problema de bipolaridad o sencillamente son las emociones humanas corrientes? Digamos, primero hay que aclarar y hay que diferenciar muy bien depresión de tristeza, porque muchas veces se usan como sinónimos. Y la tristeza es una emoción transitoria que todos experimentamos como consecuencia de algo. Depresión es cuando yo estoy triste todo el tiempo
desde que me levanto hasta que me acuesto por más de 2 semanas. Si yo tengo una experiencia negativa y me siento triste, esto por lo general es transitorio. Si yo ya veo que dura más del tiempo que uno esperaría, ya ese es un primer indicador, el tiempo. También las emociones por lo general aparecen como consecuencia de algo, o sea, son reactivas. Yo me pongo alegre es porque recibo un estímulo positivo y eso me da alegría. Si yo Sí. comienzo a sentirme alegre sin razón, me dura mucho tiempo, ese también podría ser otro indicador para saber si es una emoción normal o no. Y el tercero es la proporcionalidad. Y es que una emoción debe ser como proporcional al desencadenante. Si, por ejemplo, yo tengo una experiencia negativa y me pongo triste, pero es una tristeza donde dejo de ir al trabajo, no me puedo levantar de la cama, dejo de comer, eh, pienso en ideas de muerte, en que todo está arruinado, ya esa reacción es desproporcionada al estímulo. Y lo mismo con una alegría. Si me pasa algo positivo, pero yo ya duro 3 semanas sintiéndome feliz todo el tiempo, alegre, acelerado, durmiendo poco, ya la respuesta es desproporcionada. Y esas tres pautas nos ayudan a como orientar muy bien cuándo es una emoción normal o cuándo no. Este fenómeno, ¿qué tanto se presenta en la población? Es bastante frecuente, tiene una prevalencia más o menos del 4,6, 4,8% de la población, lo cual es bien significativo. Antes pasaba era que no se diagnosticaba tanto, porque digamos no había tanto entrenamiento en prevención primaria o en modelos de atención más bajos, pero ahora ya se ha hecho una labor de psicoeducación y cada vez se diagnostica más, pero la prevalencia siempre se ha mantenido, que es entre 4,6 a 4,8. Bueno, hablemos un poco de varios temas. Uno, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? El trastorno bipolar es una enfermedad que es crónica, esto quiere decir que no tiene cura, pero sí se puede controlar con un adecuado tratamiento. Entonces sí es muy importante, si yo tengo el diagnóstico, si estoy presentando síntomas que sugieran la enfermedad, que consulte con el servicio de salud, idealmente que me vea un psiquiatra, que él haga un abordaje adecuado del caso y determine el diagnóstico y ahí se arrancan unas pautas de tratamiento. Como partimos de que hay una alteración neuroquímica, el eje del tratamiento sigue siendo el manejo farmacológico, pero existen otro tipo de herramientas que ayudan y complementan el manejo farmacológico. Entremos un poco ahí. Hay un gran prejuicio en la sociedad en general sobre la medicación psiquiátrica, sobre la medicación que tiene que ver con este tipo de enfermedades. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Genera adicción? Ilustrémonos un poco acerca de ese tema. Ok, digamos, la psicofarmacología ha evolucionado mucho en los últimos 100 años. Cuando salieron los primeros medicamentos no habían muchas opciones y sí habían efectos adversos, algunos medicamentos tenían un potencial adictivo, pero afortunadamente ahora existen una gran variedad de moléculas que no tienen estos riesgos, que el paciente no siente ningún efecto negativo y tienen un gran impacto en el pronóstico de la enfermedad. Antes se creía que las neuronas no tenían crecimiento y una vez se morían, ya no habían más neuronas, pero ahora se ha demostrado con los manejos farmacológicos, con el litio, el ácido valproico, que sí puede haber un crecimiento neuronal en las zonas que se afectaron por las crisis. Y en torno a esto de la medicación, es muy costosa el acceso en Colombia, en el mundo, a los medicamentos. Eh, los tratamientos para el trastorno bipolar están incluidos en el plan obligatorio de salud. O sea que si yo tengo acceso a una EPS, yo puedo recibir el tratamiento adecuado y el sistema lo tiene que cubrir. Obviamente hay medicamentos de laboratorios o medicamentos más costosos y ya depende de cada caso particular cuál es el tratamiento adecuado, pero todo esto lo cubre el sistema de salud. Volvamos nuevamente a las características de la enfermedad porque sé que hay que profundizar más en eso. La audiencia se está preguntando, bueno, yo a veces me siento muy deprimido, con tristeza. Primero esa aclaración que usted hace entre la diferencia entre la tristeza y la depresión, también en momentos eufóricos, pero también como familiares
y amigos, vemos otras personas con ciertos comportamientos que uno podría decir, esta persona parece que tiene un problema bipolar. ¿Cómo podemos identificarlos? Lo que más ayuda es notar los cambios, ¿sí? Por lo general, una persona con trastorno bipolar cuando comienza una crisis, ya sea de manía o de depresión, tienden a presentar cambios de lo que normalmente eran. Entonces, digamos, si yo comienzo a sentirme más feliz de lo que normalmente soy, a tener conductas diferentes, a dormir poco, a hablar más rápido, a perderme en mis palabras, o que vaya a iniciar una idea y termine hablando de otra. Eso por lo general lo percibe fácilmente la familia, porque dicen se está comportando de una forma diferente. Ese es el punto donde uno debería buscar las ayudas. Y lo mismo hacia la depresión. Si yo normalmente soy una persona responsable, trabajadora, pero que de un momento a otro estoy triste casi todo el tiempo, ya comienzo a dejar de cumplir mis obligaciones, a tender a estar en la cama todo el día, a no bañarme. Todo esto ya indica que ya estamos frente a un episodio afectivo, más allá, digamos, de una reacción emocional normal. Pero el punto es el cambio, porque yo estoy de una forma y de un momento a otro comienzo a actuar y a comportarme de una manera diferente. Es decir, que las consecuencias laborales, sociales, inclusive de consumo adictivo a algunas drogas o al alcohol, ¿cómo se manifiestan en la enfermedad? Ok, como les explicaba al comienzo, esto es una enfermedad y la causa que genera el trastorno bipolar todavía es motivo de estudio. Sabemos que hay un componente genético y que la persona ya nace con la predisposición a padecer la enfermedad, pero sí se ha visto que situaciones de estrés o detonantes vitales pueden favorecer que mi cerebro comience a presentar los síntomas. Entonces el tratamiento es obviamente tratar los síntomas, pero también identificar qué situaciones de la vida cotidiana o del día a día pueden estar influyendo en que yo haga o no haga crisis. Y esos serían como detonantes, que muchas veces preceden las crisis. Rupturas sentimentales, estresores académicos, laborales, cambios de ciudad, situaciones psicosociales adversas, que aunque no son la causa del trastorno bipolar, sí pueden detonar crisis. Y en ese sentido y en ese contexto, ¿cómo es la relación del psiquiatra con el psicólogo? ¿El psicólogo juega un papel también ahí? Claro, digamos, antes se tenía más un modelo medicalizado horizontal, donde estaba como arriba el psiquiatra y llegaban los pacientes y el psiquiatra les decía, haga esto, haga esto, haga esto. Ahorita este modelo se ha ido abandonando y cada vez hablamos es de equipos de salud mental. Y el equipo de salud mental es un grupo de profesionales donde está el psiquiatra, está el psicólogo, trabajador social, enfermeras, muchos otros actores que activamente trabajamos en pro del beneficio del paciente. Las psicoterapias y el abordaje de psicología, sobre todo psicología clínica, va orientado a muchas cosas. Primero, a fortalecer el proceso de aceptación de la enfermedad de la persona frente al diagnóstico y también a identificar esas situaciones del día a día que interfieren con mi estabilidad. El manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, conocer muy bien en qué consiste el trastorno bipolar, y todas esas herramientas en un proceso psicoterapéutico se pueden abordar, y esto mejora tanto la adherencia a los tratamientos como me da herramientas para manejar mejor esas situaciones adversas que pueden influir en mi estado de ánimo. Para ilustrar un poco, cuéntenos un caso, por supuesto sin manifestar nombres, identificar pacientes, pero un caso puntual para poder nosotros ilustrar un poco la enfermedad desde un ejemplo. O sea, como un... Sí, como un caso específico, vea un joven, un adulto, en qué edades se manifiesta fundamentalmente, pero mostrarnos un poco como una historia, una narración de un caso puntual que usted haya atendido, que haya conocido, para nosotros ilustrar más con ese ejemplo la enfermedad. Ok, la gran mayoría de personas que desarrollan una primera crisis afectiva están entre los 15 y los 35 años. Obviamente hay personas que pueden presentar crisis antes o pueden presentar crisis después, pero eso es como el rango de edad donde es más frecuente. Y
es muy frecuente ver que comiencen con alteraciones del sueño, que digamos yo duermo normalmente 8 horas, comience de un momento a otro a dormir 6, 5 horas, sentirme menos cansado, estar un poco más acelerado, hacer muchas cosas a la vez. Si yo normalmente iba, no sé, al gimnasio 1 hora al día, comenzar a ir 3, 4 horas, el cambio en mi discurso, que comience a hablar mucho más rápido de lo normal, que incluso a veces me coma letras o palabras en la medida que estoy hablando, eh, y estar todo el tiempo con una percepción extraña del alrededor, como por ejemplo si yo soy una persona tímida, introvertida, comenzar a estar hablando con extraños, a gastar más dinero de lo habitual, y ya si esto sigue avanzando, ya puede llegar a un punto donde me desorganizo completamente en mi comportamiento, mi conducta, mis actividades, y ya ahí estamos frente a un caso mucho más severo. Es importante saber que las crisis no aparecen, es muy raro que aparezcan de un momento a otro. Esto tiene una instauración que va de manera progresiva, es que yo comienzo, digamos, con las alteraciones del sueño, después me acelero, comienzo a hacer más cosas, y si esto avanza ya llegamos a un episodio más severo. Y es muy importante detectar los cambios cuando están empezando, porque ahí es donde el tratamiento va a ser mucho más fácil de abordar que cuando ya es una crisis severa instaurada. Para poder tener claras las consecuencias, ¿cómo es la tipología de una crisis severa? Son los mismos síntomas que estaba mencionando ahorita, Sí. pero digamos es ya en un nivel severo es insomnio global, o sea, no duermo absolutamente nada, no me siento cansado, hablo demasiado rápido, que no se me entiende lo que trato de decir, todo el tiempo estoy feliz o irritable, y ya puedo tener síntomas psicóticos, que es que puedo tener alucinaciones auditivas o puedo tener delirios, que es muy frecuente hablar de delirios de persecución, pero también delirios de cosas como megalomanía, donde creo que tengo habilidades por encima de las que tengo o incluso habilidades que no tengo. Y todo esto es creencia de que es verdad y no hay nada que me haga cambiar mi forma de pensar. Cuando estamos frente a esto hay que hospitalizar, ya que el riesgo de que la persona se haga daño, le haga daño a alguien es muy alta. Entonces es muy importante pues buscar sacarlo de ese estado lo más pronto posible. En ese equipo interdisciplinar que usted nos ha comentado entre el psiquiatra, el psicólogo, ¿cómo juega ahí el papel, por un lado, de la familia, de la sociedad? ¿Cómo es ese diálogo entre la parte científica, los familiares y sus amigos? Ok. Eh, lo que buscamos ahora cada vez con estos equipos es tratar de abordar todas las variables y obviamente la familia es fundamental, ya que las personas que no tienen soporte familiar tienden a hacer más crisis o crisis más severas que las que sí los tienen. Entonces sí es muy importante que la familia tenga un rol activo en el tratamiento, pero esta familia tiene que estar entrenada, tiene que estar psicoeducada, porque una familia que no conoce y no sabe cómo abordar, pues a veces pueden terminar haciendo daño con las mejores intenciones. Entonces es muy importante, y eso es lo que nosotros hacemos en la Asociación Colombiana de Bipolares, es psicoeducación, como darles herramientas, entrenar a las familiares, a los pacientes, para que conozcan muy bien la enfermedad, cómo se manifiesta, qué cosas hay que tener cuidado, para que tengan esas herramientas y puedan manejar mejor esos momentos cuando aparecen. Y usted, doctor Nicolás, le ha dado el paso a la siguiente pregunta. Y vamos ahora a entender, acaba de pasar el 12º encuentro o Congreso Nacional de Bipolaridad. Cuéntenos de él, cómo les fue, qué conclusiones tuvieron, qué aportes nuevos llegaron para tratar este problema de la salud mental en bipolaridad. Ok, bueno, el 12º simposio no, fue un espacio muy, muy bonito, muy agradable. Estuvimos hablando sobre los avances científicos frente al tratamiento del trastorno bipolar y además estábamos celebrando los 25 años de fundación de la Asociación Colombiana de Bipolares. Entonces era un día bastante especial para todos nosotros. Algo que es muy bueno de la asociación
es que esta es una asociación que fue creada por los mismos pacientes. Mm. O sea, digamos, nosotros los médicos y la parte científica llegamos después, pero el eje de la asociación es que es una asociación creada por pacientes y familiares. Y esto va en sintonía con el nuevo modelo que queremos, es que la familia y los pacientes tengan un rol más activo en su tratamiento y que no solo sea el médico desde atrás, sino que sea un trabajo en equipo, familiares, pacientes, en pro del bienestar. Y eso es lo que nosotros buscamos en la asociación, crear un espacio donde todas las partes estemos juntos y podamos hablar, discutir y aprender entre todos de muchas cosas que trascienden el acto médico o el rol de familiar o el rol de paciente. Asociación Colombiana de Bipolares. ¿Cómo los pueden ubicar en este momento? Mucha gente se está preguntando cómo contactar con la asociación. Eh, Hay una página web que se llama bipolares.co. Ustedes buscan Asociación Colombiana de Bipolares en Google y es el primer link que sale. Y ahí pueden contactar, ahí hay números de contacto de las personas que manejan la parte administrativa, un correo electrónico, y ahí les mandarán toda la información sobre cómo hacer parte de la asociación o si quieren asistir a las charlas. ¿Qué actividades realiza la asociación? Lo que nosotros principalmente hacemos es psicoeducación, que es un programa donde hablamos de todas las características del trastorno bipolar, las crisis, cómo se manifiestan, los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. También brindamos un espacio de grupos de apoyo, donde también los pacientes pueden hablar con otros pacientes y a través de ese diálogo también apoyarse y generar como una nueva red de apoyo. Adicionalmente, se ofrecen servicios de asesoría jurídica para personas que de pronto tengan alguna conflictiva relacionada con el trastorno bipolar. También hay servicios de psiquiatría y psicología, también si quieren consultas individuales. En ese tema jurídico, ¿qué es lo que sucede? Tanto por el comportamiento del paciente o por la atención médica. ¿Cómo son esos casos en esa atención jurídica? Digamos, más que tiende a haber a vulneración de derechos, ¿no? Como muchos pacientes que tienen esta enfermedad y hay mucho desconocimiento, a veces son víctimas de vulneración de derechos. Entonces, parte de lo que uno busca es identificar, por ejemplo, cuando son despedidos sin justa causa o no tienen acceso a los servicios de salud o muchas situaciones que se dan en el marco legal, pues uno brinda ciertas asesorías orientado pues, a buscar cómo ayudar a la persona. Es muy importante esta labor que usted hace. Como una persona dedicada a este mundo científico, que por lo general está ahí, digámoslo, metido en la ciencia exacta, en la investigación, decide hacer contacto también con la ciudadanía. Esto nos gustaría que más personas del sector científico estuvieran ancladas en el tejido social. ¿Cómo usted decide esto? Digamos, parte de lo que me llevó a esto, yo comencé en la asociación desde que estaba estudiando, pero me di cuenta de que la salud mental va más allá del acto médico. La salud mental es una dimensión global de una persona que afecta múltiples variables. Está la parte psicosocial, cultural, familiar, y todo esto influye en el estado de ánimo. Al quedarnos con un solo modelo médico tradicional, pues estábamos dejando por fuera muchas cosas y muchos pacientes que no respondían a tratamientos tenían grandes dificultades en esas otras dimensiones. Entonces, al ver la necesidad de eso y ver el impacto, que cada vez salen más estudios que confirman el impacto en la remisión de síntomas o en la disminución de la severidad de las crisis con la psicoeducación, pues me di cuenta que había que abordarlo desde una dimensión más integral y no solo enfocarnos en el acto médico. ¿Cuál sería la recomendación concreta suya en este caso no a la población bipolar, sino a la parte científica, técnica? No, mi invitación es generar espacios de diálogo donde podamos abordar todas las perspectivas, desde la parte médica, pero también la situación de los pacientes, las opiniones de los familiares y también muchos otros actores en la sociedad, los sistemas de educación, eh, eh,
a veces también muchas organizaciones sociales, Ujú. el Ministerio de Salud, la alcaldía, ya que todo esto impacta en la salud mental y tenemos que tener diálogos entre todos para buscar mejores herramientas para tratar este tipo de patologías. Y precisamente en ese sentido, Colombia, Latinoamérica, el mundo, un poco ilústrenos acerca de esas políticas públicas sobre salud mental. ¿Cómo estamos en materia del reconocimiento de la salud mental como una necesidad fundamental? En varios países ha avanzado bastante, digamos, Inglaterra tiene un modelo de atención psicosocial comunitaria muy bueno. Acá en Colombia, ya desde lo normativo, ya han salido varias leyes, como la ley 1616 y ahorita no me acuerdo el nombre de la otra, pero son leyes que sí están orientadas a darle una prioridad a la salud mental. Desde lo normativo está, pero en la implementación esto ha tomado tiempo y pues la idea es cada vez crear espacios para poder optimizar esto y que se pueda dar una atención adecuada con todos los actores involucrados. Es muy importante este tema. Estamos con el doctor Nicolás Rodríguez, director científico de la Asociación Colombiana de Bipolares, una asociación que crearon pacientes y familiares de pacientes, en el cual se involucraron los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, en fin, el equipo científico para hacer equipo. Esta experiencia de la asociación, ¿cómo se relaciona? ¿Hay otras asociaciones a nivel nacional? ¿Cómo es el gremio? Eh, sí hay otras asociaciones, de hecho la Asociación Colombiana de Bipolares tiene capítulos en diferentes ciudades de Colombia, hay Ujú. en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Pasto, hay en varios lugares. Y también hay otro tipo de asociaciones de pacientes, los pacientes eh, FUNIDEP, que es de Fundación Unidos contra la Depresión, también está el de pacientes con esquizofrenia, y nosotros hemos tenido acercamientos, pero digamos no estamos tan articulados todas las asociaciones, que creo que eso también Sí. sería algo positivo en pro de la salud mental, pero digamos, estamos todavía un poco como sectorizados en ese aspecto. Me asalta una pregunta y es, ¿cómo saber si uno tiene una depresión, es decir, sufre de depresión o sufre de bipolaridad? ¿Cómo logra uno identificar o cómo ustedes logran identificar la diferencia entre si es un paciente depresivo o es un paciente bipolar? Por lo general, las personas con solo depresión presentan crisis depresivas, que es estos síntomas que hablábamos ahorita de la tristeza, inhibición motora, descuido en el autocuidado, quedarse acostado, ideas negativas sobre el mundo, lentificación de todas mis funciones mentales. Cuando uno solo presenta síntomas de estas características, es más una depresión. Cuando uno tiene depresión, pero adicionalmente presenta alguno de los episodios que hablábamos ahorita donde me acelero, duermo poco, hablo rápido, quiero hacer muchas cosas, ahí ya estaríamos hablando de un trastorno bipolar. Interesante eso porque uno realmente se pregunta frente a esos temas cómo la ciencia va logrando avanzar para lograr tipificar, identificar una enfermedad frente a la otra, sobre todo en estos temas de la salud mental, donde la parte física no es tan fácil de identificar, ¿no? Sí, digamos, esos son años de estudios de muchos psiquiatras que durante mucho tiempo pues han observado muchos pacientes y esto nos ha ayudado a tener como un consenso de cómo entender esta patología. Obviamente es un diagnóstico clínico, todavía no tenemos exámenes que nos puedan corroborar o descartar el diagnóstico y por eso es muy importante entender muy bien cómo son los síntomas y cómo progresan para poder hacer un adecuado diagnóstico. Es que había como, digamos, un mito, por un lado, en que todo era un tema bioquímico del cerebro, pero por otro lado también la alteración del entorno, y hoy veo que se juntan las dos, ¿no? Son ambas.
se juntan las dos. Es muy interesante desde esa perspectiva. Bueno, este tema que hoy estamos tratando con el doctor Nicolás Rodríguez tiene que ver con la bipolaridad y con la salud mental. En esta sección del invitado del mes, en este caso la Asociación Colombiana de Bipolares. Pero siempre aquí avanzamos para cerrar el programa con un poco de la parte personal. Cuéntenos de usted, por qué la psiquiatría, por qué se dedica a este tema, por qué se apasionó por el servicio de la salud mental. Ok, bueno, yo desde que estaba en el colegio, a mí siempre me gustó mucho entender cómo el comportamiento de las personas y siempre se me hizo fácil el escuchar a las otras personas, entender por lo que están viviendo. Y cuando comencé a estudiar medicina, siempre pues quise enfocarme como hacia ese lado. Adicionalmente que las personas con trastornos mentales muchas veces son incomprendidas o se inhiben para hablar y sentí que era un espacio donde podía ayudar y podía contribuir pues con la formación que iba a tener. Y eso fue lo que me llevó a estudiar psiquiatría. Y pues Ex estoy muy feliz de haberlo logrado porque Ajá. cada día me doy cuenta del impacto que tiene y eso es algo que me llena de mucha felicidad. Uno podría decir que una de las cosas lamentables realmente que le puede pasar al ser humano es su pérdida, la pérdida de la salud mental, ¿no? Porque en otras situaciones, pues, tiene herramientas, pero frente a la salud mental creo que hay dos situaciones, una incomprensión del entorno muy grande, pero por otro lado también una incapacidad para poder enfrentar la vida. Ujú. Claro, es muy duro y sobre todo que hay mucho sufrimiento, pero saber que existen tratamientos, que hay cosas que se pueden hacer cuando uno ve alterada esa dimensión de uno, es fundamental, como en cualquier situación. Uno debe reconocer cuando algo ya se le está saliendo uno de control y buscar las ayudas. La gran mayoría de personas responden muy bien a los tratamientos, sino que les cuesta consultar. Entonces es importante ver que las herramientas están. Solo debo dar el paso de identificar cuando hay algo que no está funcionando bien y buscar las ayudas. Es que quedó en el imaginario colectivo, en la cultura, al menos occidental, no sé, como una percepción bastante fuerte del psiquiatra, del papel del psiquiatra y de los centros de reclusión de salud. Ujú. Claro, digamos, hay modelos viejos de atención que sí ya no se usan, y eso generó un poco de estigma, pero realmente la ciencia ha ido avanzando y realmente el psiquiatra lo que busca es ayudar a la persona a resolver ciertas dificultades y con el rigor científico y con una serie de herramientas también donde el paciente se sienta cómodo. Entonces sí hay que cambiar ese estigma tanto del psiquiatra Uh como de las -huh, enfermedades psiquiátricas, ya que estos son enfermedades como cualquier otra enfermedad. Como si uno se le sube la tensión, uno va donde el internista, o si uno se le uh sube el -huh. azúcar, uno también va donde el internista. Son enfermedades y que necesitan tratamiento. Y eso uno no lo hace más ni menos persona, simplemente tenía una predisposición a padecer de una enfermedad y me tocó padecer este tipo de enfermedades. Bueno, doctor Nicolás, director científico de la Asociación Colombiana de Bipolares, le agradecemos habernos acompañado hoy aquí en este espacio para cerrar su mensaje directo a la ciudadanía, a la audiencia. Bueno, yo quiero invitarlos que si ustedes llegan a notar en algún momento que se sienten tristes, ansiosos o tienen cambios emocionales y de comportamiento que se están volviendo problemáticos o que empeoran con el paso del tiempo, que busquen las ayudas. Los servicios de salud mental están diseñados para eso, para poder ayudar o aliviar el malestar que están presentando. Pero es importante que consulten para evitar que las situaciones crezcan y se vuelvan más difíciles de manejar. Muchas gracias y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y recuerden el canal Salud, el canal saludable para la población. Muchas gracias.